Página 1. Creación y la evolución, Herbert Spencer, 1867. Herbert Spencer, notable filósofo inglés, una de las más altas mentalidades de su época e indudablemente el pensador que más decisiva influencia ha ejercido en la orientación del pensamiento moderno, nació en Derby el 27 de abril de 1820, en el seno de una familia de metodistas, rama de la religión reformada que alcanzó en Inglaterra muchos prosélitos. El padre de Spencer era profesor, su tío pastor protestante. Uno y otro militaban en política en el Partido Liberal Radical, uno de los más avanzados, como su nombre indica. Las ideas de padre y tío influyeron notablemente en la formación de la mentalidad de Herbert, que se educó en un régimen de libertad la más absoluta, en el que el elemento predominante era el tío. El niño, desde muy temprana edad, manifestó vocación por las ciencias naturales y los asuntos políticos, pero negándose con rasgos de una independencia instintiva, a someterse al régimen de las universidades. A los 17 años se le confió y aceptó el empleo de ingeniero en el ferrocarril de Londres y Birmingham, desempeñando el cargo hasta los 26 años, edad en la que hubo de cesar en el cargo a consecuencia de una crisis ferroviaria. Desde 1848 a 1853, figuró como redactor del periódico The Economist, en el que publicó muy recomendables trabajos que presagiaban la profundidad de su genio. En 1850, a los 30 años de edad, dio a luz su primera obra titulada Social Statics. Desde entonces en adelante, por afición y tal vez por no gozar de salud muy perfecta, impúsose una vida retirada y de estudio, pasada casi normalmente en el campo. La vida del filósofo inglés, vida de estudio y de recogimiento como ya hemos dicho, carece de episodios dramáticos, de ese movimiento accidentado que es lo que más interesa al común de las gentes. La existencia de Spencer estuvo consagrada por completo a la investigación de la verdad, al conocimiento que de ella puede tan solo dar un estudio perseverante y metódico, y a la divulgación generosa de los conocimientos adquiridos. Toda su acción es puramente intelectual, pero Spencer es de los que pueden darse por satisfechos ya que imponiendo su filosofía dirigió el movimiento científico de su época y perdura en la nuestra sin método positivista y evolucionista. En el campo, luchando con la falta de salud y la estrechez económica en que vivía, fue donde concibió su sistema filosófico y desde donde, trabajador infatigable, realizó su obra de filosofía sintética desde los años 1860 a 1876. Ya que para historiar la vida del filósofo inglés hay que hablar de su doctrina, hablemos de ella siquiera sea a grandes rasgos. En lo filosófico influyeron grandemente en la doctrina de Spencer las enseñanzas de su tío el pastor protestante, en lo político las ideas liberales y radicales que formaban como el ambiente intelectual de su hogar, en lo científico las ideas evolucionistas de Carlos Lyell, el eminente geólogo inglés. En el terreno de las especulaciones filosóficas declara incognoscibles las llamadas causas primeras, considerando en este respecto un tanto vanas las disputas de los hombres de ciencia, y relegándolas a la esfera de la fe religiosa. En el orden político expone su pensamiento de hombre liberal en su atrevido libro La esfera de acción del gobierno. Influido seguramente por las doctrinas de Bentham y de los utilitarios, opina que la mejor organización social posible es aquella en que la acción del Estado queda reducida a la más mínima expresión y la libertad sea llevada al más alto grado posible. Reduce, en cuanto al presente, la acción del Estado a la mera y simple cuestión de policía y a la defensa contra el extranjero, concediendo o encomendando todo lo demás en su concepción política, a la acción individual. En cuanto al porvenir, un porvenir remoto, prevé la desaparición de toda clase de gobierno, conforme en este punto con Godwin y otros sociólogos innovadores. En el orden de los asuntos económicos, admite la propiedad común para el suelo,
de acuerdo con Dove y Stuart Mill, de cuyo Economista publicaremos también un volumen en esta biblioteca. En todos los demás órdenes se declara partidario de la propiedad individual. En moral rechaza y combate la teoría de Bentham y sus discípulos, que hacen consistir la moral en un cálculo de placeres y reducen la justicia al interés bien entendido. Con los filósofos escoceses, con Coleridge y Carlyle, opina Spencer que hay un sentido moral, un sentido del bien y del mal irreductible a todos los cálculos y a todos los intereses, y en cuanto a la justicia, trata de explicarla como Adam Smith por la evolución del sentimiento de la simpatía del que deriva. Su concepto de la justicia adolece del defecto de ser una mezcla de metafísica y filosofía, especialmente de teorías de Schelling y de Hegel, aleada con principios mamados en su educación religiosa bajo la dirección de su tío el pastor protestante. Los estudios biológicos que Owen realizaba con gran éxito, lleváronle a concebir la vida y el organismo, es decir, el universo en su conjunto, como una evolución inconsciente que se realiza en el sentido de una individualización y de una armonía cada vez más perfectas, a las que más tarde, al afirmarse en su doctrina evolucionista, llama diferenciación e integración. Con ello no hace Spencer más que aplicar al universo los estudios y observaciones de los biólogos sus contemporáneos y afirmándose en sus ideas evolucionistas, las concreta en la fórmula de Bombaer: el organismo individual evoluciona de la homogeneidad a la heterogeneidad. Para Spencer tiene esta ley carácter general y en su filosofía la aplica a todo el universo, como hemos indicado. La ley de la evolución la establece en estos términos: la evolución es una integración de materia acompañada de una disipación de movimiento durante la cual la materia pasa de una homogeneidad indefinida, incoherente, a una heterogeneidad definida, coherente, y durante la cual el movimiento retenido sufre una transformación paralela. En materia de biología sigue las huellas de Darwin, del cual también publicaremos, aunque en fragmentos, algún trabajo en esta biblioteca, pudiendo decirse que tanto en biología como en moral, todo el sistema spenceriano se apoya en la selección natural, en la lucha por la vida y en la ley de la adaptación al medio. Pero observo que, llevado por el entusiasmo por la doctrina del ilustre filósofo inglés, doy a estas líneas una extensión desmedida. Disimule el lector la libertad que me he tomado, y, si en efecto, los volúmenes de esta biblioteca han alcanzado el objeto primordial que motivara su publicación, estimular al estudio, desarrollar la afición a leer, consulte las obras fundamentales de Spencer, casi todas traducidas a nuestra lengua, que de esta suerte adquirirá una sólida orientación filosófica, a la par que un copioso caudal de conocimientos. Herbert Spencer, tras una vida en extremo laboriosa, murió en 1903. C. L. Creación y evolución. Capítulo 1. La hipótesis en las creaciones especiales. Las opiniones primeras por rara excepción son verdaderas ideas. La inteligencia en estado bruto, tanto en el individuo como en la raza, se forma de opiniones que necesitan ser revisadas varias veces antes de conseguir que concuerden medianamente con la realidad. De otra suerte, no habría descubrimiento ni aumento intelectual. Lo que designamos con el nombre de progreso de los conocimientos, estriba en la armonía de las ideas con las cosas, lo cual supone que las ideas primeras estaban en completo desacuerdo con las cosas o en acuerdo incompleto con ellas. Si se necesitaran ejemplos, los proporcionaría la historia de cada ciencia. Las nociones primitivas del género humano relativas a la estructura del cielo eran falsas, y las que las sustituyeron fueron sucesivamente menos falsas. La creencia primitiva referente a la forma de la Tierra era falsa, y el error ha sobrevivido durante el curso de las civilizaciones primitivas. Las primeras ideas acerca de la naturaleza de los elementos eran falsas, y solo en estos últimos tiempos se ha comprendido mejor la composición de la materia en sus diversas formas. Las interpretaciones de los hechos mecánicos, meteorológicos y fisiológicos,
fueron en un principio malas. Siempre se partía de creencias que, si no eran en absoluto falsas, solo encerraban débil suma de verdad obscurecida por enorme masa de errores. En consecuencia, la hipótesis que atribuye la existencia de los seres vivos a creaciones especiales, siendo como es una hipótesis primitiva, hay probabilidad de que sea una hipótesis falsa. Si las interpretaciones acerca de la naturaleza halladas por los hombres de los tiempos primitivos fueron errores en otros puntos, es muy probable que suceda lo propio en este, pues sería sorprendente que los hombres primitivos no hubiesen acertado con la verdad en tantos casos en que relativamente salta a la vista, y que la hubieran descubierto en uno en que está profundamente oculta. Independientemente de lo inverosímil que es la creencia en las creaciones especiales, por el lazo que la une a las falsas creencias de los tiempos primitivos, hay otro género de improbabilidad que agrava la del primero, y que deriva de la asociación de esta creencia con toda una clase especial de creencias erróneas. Pertenecen, en efecto, al género de creencias que los progresos de los conocimientos han ido destruyendo día tras día, y se puede decir que es el único miembro de este género que sobrevive aún en la mente de las personas instruidas. Sabido es de todos que, para el salvaje, cada fenómeno o cada grupo de fenómenos que le maravilla es producido por un agente personal distinto. Los elementos de este concepto fetichista se forman en razón de un concepto politeísta, en el cual se generalizan diversamente estas personalidades menores, transformándolas en divinidades que presiden a las distintas divisiones de la naturaleza. Esta reducción progresiva al número de agentes naturales se encuentra en las creencias religiosas de todas las razas, y está lejos de terminar aún en las de las razas más adelantadas. 14. El ignorante labriego que cultiva la tierra deja persistir en su ánimo, junto a la creencia en un poder supremo, los conceptos primitivos de buenos y malos genios, en los encantamientos y en los poderes ocultos que encierran los objetos particulares. La manera primitiva de pensar no sufre mudanza sino en cuanto la mente ofrece las constantes relaciones existentes entre los fenómenos. Sabido es también que a medida que el aumento de los conocimientos hace más vagos los conceptos de los agentes naturales personales y los refunde en las causas generales, destruye el hábito de concebirlos como seres que obran en conformidad a los procedimientos de agentes personales. No creemos nosotros, como Kepler, que los espíritus directores sostienen a los planetas en sus órbitas. No es ya tampoco creencia universal que la mar haya sido separada mecánicamente y de golpe de la tierra firme, ni que las montañas hayan sido colocadas en los lugares en que las vemos por un acto súbito de creación. Todo el mundo, si se exceptúa a corto número de personas, ha dejado de creer que el buen tiempo y las tempestades se presentan con arreglo a sucesión arbitraria. La mayoría de las personas instruidas no prestan ya crédito a la opinión de que las epidemias sean castigos enviados por una divinidad irritada. Las buenas gentes del pueblo han dejado de considerar a los locos como poseídos del demonio, y todo esto demuestra que por doquiera desaparece la concepción antropomórfica de la causa desconocida. Pieza tras pieza se va abandonando el método de interpretación que atribuye los fenómenos a una voluntad análoga a la voluntad humana, que obra mediante procedimientos semejantes a los humanos procedimientos. Puesto que esta familia de creencias, antiguamente innumerable, ha perdido la inmensa mayoría de sus miembros, no es aventurado confiar en que el corto número que aún queda desaparecerá también. Es uno de ellos la creencia que en este momento examinamos, y que atribuye cada especie determinada de organismos a una creación particular. No pocas personas que en todo lo demás han renunciado a la primitiva teoría de las cosas, conservan todavía este vestigio de la primitiva creencia. Preguntad a un hombre medianamente instruido acepta la cosmogonía de los indios, la de los griegos o la de los hebreos, y considerará la pregunta casi como una ofensa, y no obstante es probable que guarde el elemento común de estas cosmogonías,
olvidando su origen. 16. Y en efecto, ¿de dónde le viene la creencia en las creaciones especiales? Preguntadle, apremiadle, y se verá obligado a confesar que la ha recibido de niño como parte de una historia que rechazó en conjunto desde hace ya largo tiempo. ¿Por qué esta parte ha de ser cierta cuando es falso todo lo demás? No sabrá decíroslo. Tenemos, pues, derecho a esperar que al abandono de todas las demás partes de esta historia seguirá poco a poco el abandono de lo que de ella resta. La creencia que por su carácter primitivo y porque pertenece a una familia de creencias poco menos que extinguida, juzgamos dudosa, no tiene en su apoyo ni un solo hecho. Una creación especial no la ha visto nadie, nadie tampoco ha encontrado nunca una prueba indirecta del acontecimiento de una creación especial. Es significativo, dice el Dr. Oker, que los naturalistas que suponen la producción milagrosa de especies nuevas, presuponen también ordinariamente que esta creación se ha verificado en algún lugar lejano de los observadores. Dondequiera el orden de la naturaleza orgánica está expuesto a las miradas de los zoólogos y de los botánicos, no existe este concepto que, por lo demás, no sobrevive sino a condición de estar relacionado con lugares imaginarios, donde es desconocido el orden de los fenómenos orgánicos. Esta hipótesis no solo carece de prueba que le dé apoyo externo, sino que tampoco podría sostenerse por medio de la prueba interna, siendo imposible formarse de ella una idea coherente. Es uno de esos conceptos simbólicos y legítimos que se toman de continuo falsamente por conceptos simbólicos legítimos, primeros principios, párrafo 9, y que continúan sin comprobación. Cuando se intenta dar a esta idea forma definida se observa que es una pseudo-idea que no consiente ninguna. Supóngase que un organismo nuevo, en el momento en que es objeto de una creación especial, es creado de la nada. En caso afirmativo, se supone una creación de la materia, y sabido es que la creación de la materia es cosa inconcebible, que implica en la mente el establecimiento de una relación a la cual falta uno de los términos, es decir, relación imposible. Supongamos que la materia de que está compuesto el nuevo organismo no está creada para el caso, sino tomada de formas ya existentes y acomodada bajo nueva forma. En este caso tropezamos con el problema siguiente: ¿cómo se ha verificado este arreglo? ¿Acaso los átomos, que entran por millares en la composición del nuevo organismo, anteriormente dispersos en el aire y en la tierra inmediatos, se separan de sus combinaciones para reunirse unos con otros y formar composiciones químicas apropiadas, yendo cada uno al lugar designado en el agregado de tejidos y de órganos complejos? Suponer la existencia de millares de impulsos sobrenaturales, diferentes por su dirección y su intensidad, impresos a tantos átomos distintos, es más bien multiplicar los misterios que ofrecer la solución de un misterio. En efecto, no siendo cada uno de estos impulsos resultado de una fuerza existente en cualquiera parte bajo distinta forma, esto implica la creación de la fuerza. Y la creación de la fuerza es cosa tan inconcebible como la creación de la materia. Acontece lo propio respecto de todas las demás vías abiertas para llegar a formarse idea de la creación. La antigua concepción hebraica de que Dios tomó un poco de arcilla y modeló una nueva criatura, como un alfarero pudiera modelar cualquier vasija, parecerá demasiado antropomórfica para que se decida a adoptarla ningún moderno defensor de la doctrina de la creación especial. Pero desechada esta grosera creencia, ¿con cuál se la sustituye? Si no se crea de este modo un nuevo organismo, ¿de qué se hace? O mejor dicho, ¿cómo puede concebirse la producción de un nuevo organismo? No exigiremos una contestación categórica, contentándonos con que la cosa pueda concebirse sin contradicción. Mas no sucede así.
Los que admiten que toda especie de organismo es producto de la intervención divina, no pueden hacerlo sino a condición de excusarse de traducir las palabras en ideas. En este caso, como en muchos otros, no se cree realmente, se cree que se cree. En efecto, la creencia propiamente dicha implica una representación mental de la cosa creída, y no es posible ninguna representación mental de este género. Imaginémonos el género humano observado por una criatura de corta vida, verbigracia por el insecto llamado efímero, pero poseyendo una inteligencia igual a la nuestra. Imaginémonos que esta criatura estudia a los hombres y las mujeres durante las breves horas de su vida, y que investiga el modo por el cual estos seres han llegado a la existencia. Si raciocina conforme a los procedimientos ordinarios, supondrá que el hombre y la mujer han sido creados separadamente, puesto que ningún cambio apreciable de estructura se opera en el hombre ni en la mujer en las cortas horas durante las cuales efectúa su observación, y deducirá probablemente que ningún cambio de estructura se opera ni se ha operado en estos seres, y que poseían desde un principio cada hombre y cada mujer todos los caracteres que en ellos se observa, creyendo en consecuencia que han sido formados con dichos caracteres. Tal sería, naturalmente, su impresión primera. Veamos qué partido puede sacarse de esta comparación. Comparada con la vida de una especie, es efímera la vida humana, es nada, hasta cabe decir que el periodo a que alcanzan los recursos de la experiencia del hombre es efímero comparado con la vida de una especie. No existe razón alguna para creer que la primera deducción, fundada por los hombres en la pequeña parte de la serie que pueden observar, se aproxima más a la verdad que la deducción del efímero relativamente a los hombres y a las mujeres. Esta semejanza nos hace pensar que la hipótesis de las creaciones especiales es sencillamente una fórmula destinada a disimular nuestra ignorancia. En este caso, se plantea este problema. ¿Qué razón nos asiste para suponer creaciones especiales de especies, cuando no podemos suponerlas de individuos, a no ser la de que cuando se trata de individuos sabemos por nuestra observación directa que el procedimiento de su producción es distinto, y que cuando de la especie se trata, no sabemos directamente si existe otro procedimiento? ¿Tenemos algún fundamento para deducir que las especies son resultado de una creación especial, excepto el de que no poseemos conocimiento alguno inmediato de su origen? ¿Nos autoriza nuestra ignorancia acerca de la manera como se han producido a afirmar que deben su existencia a una creación especial? De esta analogía se origina otra cuestión. Los que, por falta de una prueba inmediata de la manera como la especie ha nacido, afirman que su origen no puede ser análogo al de los individuos, sino que debe efectuarse de modo distinto, conceptúan que con esta suposición honran la causa desconocida de las cosas, y combaten las doctrinas contrarias, como si esas excluyeran del mundo el poder divino. Pero si este poder se demuestra por la creación aislada de cada especie, ¿no se demostraría mejor por la creación aislada de cada individuo? ¿Por qué no se prueba la omnipotencia por la producción sobrenatural de las plantas y de los animales por todas partes, en el mundo entero y a todas horas? Diríase que el Creador puede hacer que nazcan unos de otros los individuos en una sucesión natural, pero que no puede hacer nacer la especie de igual manera. ¿Equivale esto a limitar su poder en vez de enaltecerlo? Se dirá que la producción milagrosa de una especie es operable de vez en cuando, pero que la producción milagrosa perpetuamente repetida, de innumerables individuos, es impracticable. Esto supone también una disminución de la potencia creadora. O es posible crear las especies y los individuos por el mismo procedimiento, o es imposible. Decir que no es posible, equivale para los que emplean este argumento a un verdadero suicidio, y si es posible, se pregunta, ¿a qué fin responde la creación especial de las especies, que no estuviera mejor realizado mediante la creación especial de los individuos? Y esto basta,
¿Qué debemos pensar del hecho de que la mayoría de las pretendidas creaciones especiales se hayan verificado antes de que apareciera el género humano? Los que se imaginan que el poder divino está demostrado por las creaciones especiales, tienen que responder a esta pregunta: ¿demostrado? ¿Por quién? De manera tácita o expresa consideran estas demostraciones muy provechosas al género humano. Siendo así, ¿por qué se han efectuado a millares en la Tierra cuando no había ser inteligente alguno que las contemplase? ¿Acaso lo desconocido quería demostrarse su poder a sí propio? ¿Quién se atreverá a decir que necesitaba probárselo? No hay alternativa, o se consideran estas demostraciones como un exceso innecesario de poder, suposición depresiva, o como un empleo de poder necesario, porque no podían las especies ser producidas de otra manera, lo cual es también una suposición que degrada. Los que optan por la hipótesis de las creaciones especiales, tropiezan con otras dificultades teológicas. La suposición de que cada especie de organismo está aisladamente creada como parte de un plan, implica la de que el autor del plan ha querido todo lo que resulta de él, y es preciso admitir que si cada organismo ha sido formado con un fin concreto, el carácter de su autor está indicado por esos mismos fines y por la perfección con que son adaptados los organismos. 24. Examinemos las consecuencias. Sin investigar por qué durante un número ignorado de millones de años no ha existido en la Tierra ser alguno dotado de aptitud para grandes pensamientos y sentimientos elevados, nos limitaremos a preguntar, ¿por qué razón en la actualidad está poblada la Tierra por gran número de seres que se originan unos a otros, y aún así propios, tantos sufrimientos? Prescindiendo de la raza humana, cuyos defectos y miserias pretende explicar la teología reinante, nos limitaremos a los seres inferiores al hombre. ¿Qué debemos pensar de esos instrumentos y de esos instintos tan diversos y numerosos de que están provistos los animales, y que están destinados a producir dolor? No es solo hoy, no es después de la aparición del hombre sobre la tierra cuando ésta ha sido campo de batalla entre criaturas dotadas de sentimiento. La paleontología nos evidencia que desde los más remotos tiempos geológicos que conocemos, se produjo esta universal carnicería. Las estructuras fósiles, como las de los animales en la actualidad existentes, nos permiten ver almas hábilmente conformadas para la destrucción de otros animales. Tenemos pruebas indudables de que en todos los tiempos pasados el inferior ha sido víctima del superior y el débil siempre devorado por el fuerte. ¿Cómo se explica este hecho? ¿Por qué los animales han sido organizados de tal modo que sea necesario el derramamiento de sangre? ¿Por qué, en casi todas las especies, el número de animales que nace anualmente es tan crecido, que la mayoría perece de miseria o de muerte violenta antes de llegar a la edad madura? El que sostenga que cada especie de animales ha sido destinada concretamente a un fin, debe sostener asimismo que el Creador tenía intención deliberada de producir tales resultados o que no ha sido capaz de impedirlos. En esta alternativa, ¿qué decisión adoptar? ¿Se censurará el carácter divino, o se afirmará que Dios solo tiene un poder limitado? Carece de valor el argumento de que la destrucción del más débil por el más fuerte es un medio de prevenir las miserias de la decrepitud y de la impotencia, y por lo tanto, cosa provechosa al ser destruido, porque entonces, aun cuando el peso de la moralidad gravitase preferentemente sobre los seres viejos que sobre los jóvenes, habría otro problema al cual no se puede contestar de ningún modo satisfactoriamente: ¿por qué no han sido conformados los animales de tal manera que se eviten estos males? ¿Por qué no se ha calculado y regulado su multiplicación, su inteligencia y sus inclinaciones de forma que se eviten estos sufrimientos? Si la disminución de las fuerzas debía ser consecuencia de la edad, ¿por qué no se ha procedido de modo que las acciones orgánicas cesen por una muerte súbita cuantas veces no correspondan al nivel de una existencia agradable?
entre los que pretenden que los organismos han sido creados con un fin determinado, ¿quién afirmará que no era posible asignarles un fin que impidiese el dolor? Si admitimos que es posible crear los organismos de tal suerte que se les evite el sufrimiento, ¿se afirmará que el creador ha preferido formarlos de manera que sufran? La dificultad, aún en esta forma, es bastante grande, pero aparece incomparablemente más invencible cuando se examinan más de cerca los hechos. Mientras nos limitamos a considerar la destrucción del débil por el fuerte, vemos que del mal se origina algún bien. Determinada cantidad de vida de un orden superior se funda en el sacrificio de gran cantidad de vida de un orden inferior. TV escribe: el depredador, el explotador o el abusivo, están parados sobre una mayor cantidad de seres que para su desgracia, han venido a ser presas o sirvientes del que tiene mayor ventaja. Spencer escribe: mientras solo tengamos en cuenta tal género de mortalidad, que anulando los miembros menos perfectos de cada especie permite continuar viviendo a los más perfeccionados, observamos que resulta cierto provecho compensador del sufrimiento causado. Pero, ¿qué puede decirse ante los innumerables hechos en que el sufrimiento producido no da origen a ningún provecho compensador? ¿Qué decir cuando se ve al inferior destruir al superior? ¿Qué debe decirse del espectáculo de disposiciones tan bien combinadas que aseguran la prosperidad de organismos incapaces de sentir, a expensas de la desgracia de organismos susceptibles de felicidad? Más de la mitad de las especies del reino animal, en conjunto considerado, son parásitas. Podemos formarnos una idea del número de estos parásitos, decía el profesor Owen, pensando que cada animal de los conocidos alimenta una especie que le es propia, en general más de una, y a veces tantas y aún más de las que infestan al cuerpo humano. Hagamos caso omiso de estos males impuestos a los animales de rango inferior, para ocuparnos solamente del hombre. El botriacéfalo ancho y la Taenia solium son dos especies de lombrices solitarias que se desarrollan en los intestinos del hombre, produciendo grandes perturbaciones en la salud y algunas veces la locura. Los gérmenes de la Taenia, trasladados a otras partes del cuerpo, producen ciertas formas de desarrollo deficiente que se llaman cesticercos, equinococos, cenuros, que originan desorganizaciones más o menos extensivas en el cerebro, en los pulmones, en el hígado, en el corazón, en los ojos, etc., y que frecuentemente causan la muerte del enfermo, tras de largos sufrimientos. En las vísceras del hombre encontramos unos 5 parásitos pertenecientes a diferentes clases, el tricótfalo, el exiuro, el estronglo, 2 especies, el anquilastonio, el ascaride, que determinan no solo faltas de nutrición, como efecto necesario, sino también una irritación local, causa primera de una completa desmoralización. Existen otras 5 especies de otra clase de entozoarios pertenecientes a la subdivisión de los trematodos, que se encuentran en el cuerpo del hombre, en el hígado, en el conducto clásico, en la vena porta, en los intestinos, en la vejiga y en los ojos. Después encontramos la trichina spiralis, que pasa una parte de su vida metida en los músculos y otra en los intestinos. La trichinosis, enfermedad producida por este parásito, produjo no hace mucho tiempo en Alemania verdadero pánico. Prescindiendo de esta lista de los entozoarios, que es bastante incompleta, pasemos a los epizoarios. Conocemos 2 especies de ácaros, una que habita en los folículos de la piel y otra que origina la sarna. Existen otros animales que penetran debajo de la piel y depositan allí sus huevos, y hay 3 especies de piojos que infestan la superficie de la piel. Y no basta esto, a más de los animales parásitos hay diversos vegetales, parásitos también, que crecen y se multiplican a nuestra costa. La sarcina ventriculi habita en el estómago, y produce en él perturbaciones gástricas. La Leptotrix buccalis es muy común en la boca, y contribuye acaso a la pérdida de la dentadura. Además,
existen setas u hongos microscópicos que ocasionan la herpes arrollada, la tiña, la pitiriasis y las aftas. El cuerpo del hombre es, pues, morada de parásitos, tanto internos como externos, animales o vegetales, que constituyen 2 o 3 docenas de especies, muchas de ellas particulares al hombre, cuya mayoría causa grandes sufrimientos y algunas originan la muerte. ¿Qué interpretación de estos hechos nos ofrecerán los defensores de la doctrina de las creaciones especiales? Según la referida hipótesis, todos estos parásitos han sido creados para llevar el género de vida que les es propio. Han sido dotados de tal constitución, que pueden vivir absorbiendo el jugo del cuerpo humano. Están provistos de instrumentos, formidables a veces, con los cuales pueden implantarse en el cuerpo o en su superficie. Son de una increíble fecundidad y sus gérmenes pueden introducirse fácilmente en el organismo del hombre. Está todo, pues, combinado para garantir la continuación de su especie e impedir en absoluto a las generaciones humanas desembarazarse de estos enemigos, a los que sirven de presa. ¿Qué cabe decir de esta combinación? Diremos que el hombre, la cabeza y el remate de la creación, está destinado en el plan divino a alimentar a dichos parásitos, o que estos seres inferiores, incapaces de pensamiento o de felicidad, han sido creados para desventura del hombre. Aquellos que pretenden que cada especie de organismo ha sido objeto de un designio especial del Creador, tienen que escoger entre estos dos términos. ¿Cuál de los dos prefieren? Los hechos concuerdan bastante con la concepción de los poderes antagónicos, uno autor del bien y otro autor del mal en el mundo. Pero estos males o estos sufrimientos impuestos gratuitamente al hombre y a las demás criaturas terrestres capaces de sentimiento, son de todo punto incompatibles con el concepto de un creador soberanamente bondadoso. Analicemos los resultados de nuestro examen. La creencia en las creaciones especiales de organismos, tuvo origen entre los hombres en la época de la ignorancia más profunda, y forma parte de una familia de creencias, casi todas las que han perecido a medida que progresaban las luces. No cuenta con un solo hecho progresivo en que pueda apoyarse, y cuando se pretende darle una forma definitiva, se advierte que es una pseudoidea. Esta hipótesis puramente verbal, que se admite sin examen alguno como hipótesis real y concebible, es de la misma naturaleza que sería una hipótesis fundada en la observación de un día, según la cual, todo hombre y toda mujer habrían sido producidos por una creación especial, hipótesis que no deriva de los hechos, sino de una carencia de hechos que da a la ignorancia absoluta una forma semejante al conocimiento positivo. Notamos, además, que esta hipótesis, sin fundamento alguno, esencialmente inconcebible e incapaz, por lo mismo, de satisfacer la necesidad de interpretación que atormenta el espíritu humano, es también incapaz de satisfacer sus sentimientos morales. Esta creencia es incompatible de todo punto con las ideas que los creyentes pretenden profesar acerca de la naturaleza de Dios. Si se pretende demostrar la existencia de un poder infinito, la creación especial de cada individuo o la producción de especies con arreglo a un método parecido al que se emplea para la producción de los individuos, la demostrarían mucho mejor que el empleo de dos métodos, cuya hipótesis se acepta por la necesidad. Si fuera preciso demostrar la bondad infinita, las disposiciones de las estructuras orgánicas, suponiendo que obedecen a propósitos especiales, no solo no la demostrarían, sino que aportarían una masa enorme de hechos, más propios para probar la maldad que la bondad. Bajo cualquier aspecto que se la considere, la hipótesis de las creaciones oficiales no ofrece valor alguno, no lo tiene por su origen ni por su incoherencia intrínseca, ni por estar absolutamente desprovista de prueba. Carece de valor porque no da satisfacción alguna a las necesidades del espíritu ni satisface tampoco ninguna necesidad moral. Hay, pues, que considerarla como nula y sin efecto ante otra hipótesis acerca del origen de los seres orgánicos. Página 33.